Gloria a Dios. Buenas noches. Dios me los bendiga a todos. Es una bendición poder estar ya con cada uno de los que con todo su corazón están expectantes de lo que Dios va a hacer. Queremos poner este momento en las manos de Dios. Queremos declarar que será de bendición todo lo que vayamos a aprender en esta maravillosa noche. Cualquier petición de oración que usted pueda tener, escríbala. Quiero pedir perdón por la vez pasada. Ya al final me dijeron que oráramos por alguien que tenía síntomas del COVID-19. Mi hermano Hugo Salazar lo había escrito ahí. Pero hoy nos unimos en esa oración. Estuvimos orando, por supuesto. Y hoy queremos orar por todos aquellos que puedan estar pasando momentos de salud difícil. Escasez económica, por despensas, por trabajos, qué sé yo, cualquiera que sea la situación. Así es que ponte ahí en una actitud de oración y vamos a glorificar el nombre del Señor. Padre Dios Todopoderoso, muchas gracias en esta maravillosa noche. Queremos poner en tus manos, Señor, este momento especial. Creemos, Señor, que tu Espíritu Santo nos guiará a través de tu santa palabra, Señor, y que hoy esperan de ti una palabra, una enseñanza, Señor. Ellos puedan estar apercibidos, Señor, de que tú les vas a hablar de una manera especial. Queremos unirnos, Señor, en oración por aquellas necesidades que hayan, Señor, necesidades de salud, económicas, de trabajo, cualquiera que sea la situación difícil pasando. Los bendecimos, queremos unirnos, Señor, y declarar una palabra de bendición sobre la vida de cada uno. En el nombre de Jesús, bendecimos a las siervas y siervos que están ya conectados, Señor, y los que posteriormente lo harán. En el nombre maravilloso de Jesús, bendecimos a la familia Salazar. Es una bendición que puedan ellos estar pendientes también de la transmisión. Quiero decirles también que cuando mi hermano Hugo Salazar transmite, o nuestra hermana Raquel, también estamos expectantes, estamos esperando esa palabra que viene de la boca del Señor. Nosotros solo somos instrumentos en las manos de Dios. Muy bien. Entonces, queremos hacer un recordatorio, ¿verdad?, acerca de la lección pasada. Estuvimos meditando, estuvimos aprendiendo en el capítulo número 2 de Santiago y vimos el tema de la fe sin obras es muerta. Esto lo vimos en el capítulo 2 del verso 14 al verso número 26, pero también vimos la imparcialidad de la fe. Entonces, esto lo vimos del capítulo 2, verso 1 al versículo número 13. Entonces, es una bendición poder ahora compartir con ustedes el capítulo número 3. Yo creo que será de mucha bendición. Y hoy vamos a hablar de dos temas. El primero es, aquí dice en mi Biblia como título la lengua, pero aquí tengo yo algo precioso también, es un título y dice el hombre perfecto. Vamos a estar meditando en ella, estudiando en esta lección maravillosa. La encontramos en el capítulo 3 del versículo número 1 al versículo número 12. Así es que mi amada y mi amado, si usted tiene una Biblia, si tienes una Biblia a la mano, pues desempólvala, sácala de ahí. O si tienes un celular a la mano también, ahí tienes la Biblia, pues qué glorioso, ¿verdad? Tienes otras versiones, también es de mucha bendición. Muy bien. Entonces, en esta sección, Santiago desarrolla lo que constituye un hombre perfecto. El hombre perfecto sería aquel que puede controlar su lengua, dice acá. Este tema ocupa los escritos de los sabios a través de toda la Santa Escritura. Y podemos darnos cuenta que en el libro de los Salmos, en el libro de Proverbios y en el libro de Eclesiastés, en estos tres libros, se encuentra casi todo el tema acerca de las palabras, acerca de la lengua.
y el libro de Santiago, que no es la excepción. Entonces, estos libros contienen muchas referencias de la lengua y de nuestras palabras. Cristo, al igual que Santiago, habló extensamente acerca de la importancia de las palabras. Mi amada y mi amado, hoy vamos a ver qué tan importante es cómo hablamos cuando abrimos la boca. ¿Cuál es la intención del corazón para poder abrir la boca? Entonces, en Mateo capítulo número 12, versículos del 33 al 35, si tienes ahí tu Biblia, yo te invito. El Señor dijo estas palabras: o haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno, del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca malas cosas. Las palabras que proceden de nuestra boca provienen directamente del corazón. Es de la abundancia de nuestro corazón que nuestra boca habla. La condición de nuestro corazón es la fuente de nuestras palabras. Y yo siempre he dicho algo que creo que será de bendición para todos aquellos que están en sintonía o están conectados. Y es que no estamos en contra de la psicología. No estamos en contra de aquellos que van a la universidad y pueden estudiar y se pueden graduar como psicólogos. Sin embargo, los hijos de Dios, pongan atención, hijos e hijas de Dios, tenemos un privilegio enorme, y es de conocer a la gente por medio de lo que habla. Entonces tú te puedes dar cuenta que aquellas personas que hablan es simple y sencillamente sacando lo que está en lo profundo de su corazón. Entonces el tema ahora es las palabras que salen de nuestra boca. Por eso hablamos del hombre perfecto, pero dice que es aquel que puede controlar su lengua. Este sería el hombre perfecto. Cristo dijo en Mateo capítulo número 12, versículo 36 y 37, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Todas nuestras palabras son registradas en el cielo y un día tendremos que dar cuenta de ellas. Nuestras palabras determinan. Escucha bien esto. Nuestras palabras determinan qué va a pasar en el cielo. Un día tendremos que dar cuentas de ellas. Y son estas palabras las que nos van a recompensar en el cielo o nos van a castigar. Y determinan dónde estaremos también el día del juicio. Seguimos leyendo en Mateo 15, del 17 al 20, siempre Jesús hablando. Pon atención porque Jesús le dio mucha importancia a lo que sale de la boca porque viene del corazón. Jesús dijo, repito, Mateo 15, del verso 17 al 20, ¿no entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale. Y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contaminan al hombre. Entonces, los fariseos enseñaron que un hombre se contaminaba a sí mismo si no se lavaba las manos antes de comer. El mensaje de Cristo, por otra parte, fue la santidad interior. No es lo que entra en el hombre lo que contamina, sino las palabras que salen de su boca. Entonces, cuando vemos en Santiago,
tema de la lengua es muy importante y es muy necesario, es primordial que tú, mi amada y mi amado, le pongas o le pongamos mucha atención. La lengua desata y en realidad estimula todas las obras de la carne. En Gálatas capítulo número 5, versículo 19 al 21, dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. La Biblia es clara. Entonces, todas estas obras de la carne tienen que ver con la lengua. Tienen que ver con las palabras. Entonces, el tema que hoy estamos tratando es Santiago, capítulo número 3. Entonces, viendo el terrible daño que puede ser hecho por una lengua que no es controlada, debemos orar, clamarle a Dios, como lo hizo David en el Salmo 141, verso 3. Pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios, como el apóstol Santiago manifiesta en el capítulo número 3. La lengua entonces es la clave para lograr la perfección cristiana. ¿Quieres tú, mi amada y mi amado, como hija, como hijo de Dios, llegar a la perfección? Comencemos con detenernos, cuidar, meditar, pensar muy bien lo que sale de nuestra boca. No sé si tú, mi amada y mi amado, te has dado cuenta, pero los mayores problemas que hay entre seres humanos es porque se habló de más, es porque se ofendió, es porque se dañó. Y sabes una cosa, una vez salida la palabra, dependiendo de la intención del corazón, así o edifica o mata o destruye. Yo no sé si te has dado cuenta de eso. Pero vamos entonces al versículo número 1 del capítulo 3. Esto era solo para enseñarte qué tan importantes para Jesús, para Dios también, las palabras que salen de nuestra boca. Capítulo 3, verso 1 dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Ahora, yo estaba meditando en esta lección o en esta enseñanza, y cuando dice no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Oiga esta versión. No presuman muchos de vosotros de ser maestros, mis hermanos, pues sabéis que nosotros, los que enseñamos, vamos a ser juzgados más estrictamente. ¡Wow! Mi amada y mi amado, nosotros que enseñamos la palabra tenemos un compromiso, es un compromiso grande delante de Dios y delante de toda la gente. Pero es un privilegio, de verdad, predicar, enseñar, guiar a mucha gente. Pero también Dios continuamente está hablando a nuestras vidas. Entonces, dice que el maestro, el que enseña, será juzgado más estrictamente que cualquier otro ministerio. La palabra maestros es una palabra inglesa antigua para referirse a los pedagogos. En realidad significa un maestro. Aquí encontramos una advertencia para los maestros, debido a que los maestros son los que instruyen a las personas en los caminos de Dios y los que interpretan la palabra de Dios. Ellos serán juzgados con mayor severidad si no practican. Oiga esto, si no practicamos lo que enseñamos. Si no practicamos lo que decimos. Esto nos recuerda las palabras del apóstol Pablo. En Romanos capítulo número 2, versículo 21 y 22, dice el apóstol Pablo, tú pues, que enseñas a otro,
¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tremendo esto, hermano. Porque el apóstol Pablo está diciendo, hey, tú que predicas, tú que enseñas, enséñate a ti mismo. Y esto es un consejo tan sabio de parte de Dios para cada uno de nosotros. Repito, es una bendición poder compartir la palabra, pero es una gran responsabilidad. En el caso de nosotros, estoy hablando de mi hermano Hugo Salazar, mi hermana Raquel, los hermanos que predican por las redes sociales, tienen ministerios tremendos, grandes. Nos vamos haciendo muy conocidos por la gente. Y no es para que nos conozcan, porque no es esa la intención. Sin embargo, si te das cuenta, el caminar por la calle, el andar, el conducirnos, el saber hablar, tendrá mucho que ver en lo que respecta a nuestro testimonio. Porque muchos ojos, muchas miradas estarán sobre ti y sobre mí. Cristo dijo en Mateo 5:19, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeños será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe será llamado grande en el reino de los cielos. Uno de los factores que determinan nuestra posición en el cielo es lo que hemos hecho en nuestra vida y lo que hemos enseñado también a otros. Aquellos que no guardan los mandamientos del Señor ni los enseñan serán llamados muy pequeños en el reino de los cielos. Por el contrario, aquellos que enseñan a las personas a obedecer los mandamientos de Dios y los cumplen en su propia vida serán llamados grandes en el reino de los cielos. ¿Qué importancia tiene todo esto? ¿Por qué, mi amada y mi amado? Mi amiga, mi amigo. Porque cada día que nosotros meditamos en la palabra, nos ponemos en comunión con Dios, orando, esto nos va cambiando, nos va transformando, de manera que no seamos las mismas personas, de manera que seamos de mucha bendición para muchos. Predicar y enseñar son dos acciones muy difíciles, pues el instrumento para hacer esto es la lengua. Es tan fácil decir cosas equivocadas cuando predicamos o enseñamos y requiere gran disciplina. Es algo impresionante ser maestro, pues un maestro moldea el pensamiento y el comportamiento de sus estudiantes. Un maestro solo debe enseñar la verdad, la palabra de Dios, y debe practicar lo que predica. Vamos al verso 2 de Santiago. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende o tropieza, en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Aquí está el bosquejo de una persona perfecta. Esta es capaz de controlar su lengua y de no pecar con ella. Qué tremendo esto. En el capítulo número 3, versículo número 3, leemos al verso 4, he aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna, o sea, el piloto, quiere. Para controlar el movimiento del cuerpo de un caballo, debemos poner el freno en su boca. Es lo mismo con los humanos. Si no podemos controlar nuestra lengua, no seremos capaces de controlar los otros miembros del cuerpo. ¿Se da cuenta qué importancia tiene el controlar no solo las palabras, la lengua, porque viene del corazón? Y Jesús dijo, si el hombre tiene en su corazón buen tesoro, así serán las palabras que va a hablar. Palabras que edifican, palabras que construyen, palabras que hacen sabio
al oyente. Santiago también compara la lengua con el timón de un barco. El timón es el pequeño instrumento que dirige el curso de un barco. De una forma similar, la lengua es el miembro más pequeño de todo nuestro cuerpo, pero es el más poderoso. ¡Qué tremendo esto! Nuestra lengua, oiga esto, nuestra lengua determina, esto es importante, nuestra lengua determina lo que hay en nuestro corazón. Tremendo esto. Por nuestra lengua seremos justificados o por nuestra lengua seremos condenados, hermano. Vamos a ir al verso 5 y verso 6 de Santiago 3. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno. Así como una pequeña chispa puede quemar un bosque por completo, también una pequeña palabra puede causar un mundo de destrucción. Y aquí quiero detenerme un poco con respecto a los problemas, a los enojos, a las iras, a las amarguras y a tanta cosa que sucede. Hay pleitos entre familiares, hay pleitos entre hermanos, hay pleitos entre vecinos. Y es que el instrumento que se usa para dañar es la lengua, es la boca. Repito, cuando sale una palabra de tu boca, si fue buena, edificó, si fue mala, destruyó algo, hizo impacto. Y lo peor de todo es que si queremos reparar el daño, va a ser muy difícil. Yo conozco gente, familias que tienen años de no hablarse, no dirigirse más la palabra, porque un día abrieron su boca y tiraron ponzoña y afectó a aquella persona. Porque no solo escuchó esa palabra, la guardó en su corazón. Hay familiares que tienen años de no perdonarse. Y esto no está bien. Entonces, yo le voy a contar como testimonio, así rapidito. Cuando yo me convertí a Cristo, el Espíritu Santo entró en mi vida y cuando entró en mi vida comenzó a recordarme todo aquel daño que yo había hecho, aquello que yo había dañado en los demás. Y comencé a buscar a ciertas personas que me habían dañado, me habían ofendido y yo los había ofendido. Recuerdo que llegué a tocar puertas de personas que había ofendido y a pedirles perdón. Esto no es fácil, pero como hija e hijo de Dios debemos hacerlo. Tú y yo, mi amada y mi amado, no sé a quién el Señor le esté hablando, pero tú y yo no podemos tener disgusto, no podemos tener pleito, no podemos tener rencillas contra nadie. Sea tu hermana, tu hermano, tu papá, tu mamá, vecina, vecino, quien sea. Dice la Biblia que Jesús dijo que y cualquiera que a vosotros os quiera dañar, a mí me dañarán primero, dijo él. Entonces, dejémoslo todo en las manos de Dios y Dios se encargará de todo. Versículo número 7 y verso número 8, porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doman y han sido domadas por la naturaleza humana, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Algunos de los animales más feroces pueden ser domados como el león, pero la lengua no puede ser domado sin la gracia y el favor de Dios. Sin la ayuda de Dios no podremos refrenar la lengua. Yo bendigo la vida de mi esposa porque ha sido un ejemplo para mí y me encanta su modo, su manera de ser, porque
ella se ha dado cuenta que yo soy de las personas que a mí no me gusta que la gente se quede en las esquinas o se quede platicando. Se fue a traer las tortillas, se fue a traer el pan y se fue hace hora y media y no regresa, pues. O abren la puerta y se ponen lero, lero, lero. Yo no digo que no, hágalo. Haga amistades, hábleles de Cristo y gloria a Dios por eso. Pero no se quede platicando, no se quede hablando cosas que no edifican, porque eso es lo que trae problemas para mucha gente. Y mi esposa me da un gran ejemplo porque ella de su casa a donde sus papás, de donde sus papás al mercado, qué sé yo, a donde tiene que ir, y camina y va, buenos días, buenas tardes, y así, igual soy yo. Entonces, y eso nos ha ayudado mucho. Esto te lo dejo como un consejo para que disfrutes mejor la vida, para que no tengas problema con nadie, para que nadie te diga, es que dijo, es que anda diciendo. Tranquilo. Mejor nos mantenemos con la boquita cerrada, eso nos ayudará bastante. La razón por la cual una persona tiene una lengua malvada es porque tiene un corazón malvado. Pues de la abundancia del corazón habla la boca. Ya se ha dado cuenta que nosotros los cristianos, como somos, Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios te bendiga, bendiciones, bendiciones, gusto de verte, Dios te bendiga. Solo así hablamos, ese es el lenguaje nuestro. Versículo número 9 al verso 12, no sé si te estás gozando conmigo, pero cada vez que enseñamos de la palabra, pues nos gozamos de la misma. Capítulo 3, verso 9 al 12, con ella bendecimos al Dios y Padre y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición, de una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. De tu boca o sale bendición o sale maldición, pero no las dos cosas. No es posible que con unas personas o a unas personas las bendigas y mientras tanto con la misma boca maldigas a otras. No debe ser así. Esto es lo que está diciendo el apóstol Santiago. Existe una contradicción en el hombre. Al mismo tiempo, con su boca bendice al Señor y maldice al hombre. Esto es contrario a la naturaleza. Una fuente puede dar agua amarga o dulce, pero no puede producir ambas. Un árbol da buen fruto o mal fruto, pero no ambos. Sin embargo, el hombre está lleno de contradicciones. Él utiliza su lengua para bien y para mal. El Señor no aceptará esto. A medida que Cristo toma control de nuestra vida y nos cambia de adentro hacia afuera, nuestra lengua será usada únicamente para glorificar al Señor y edificar a los hermanos, no para destruirlos. Qué maravilloso es el Señor. Mira este tema que acabamos de hablar, acerca de la lengua, acerca del hombre perfecto. ¿Quieres ser perfecta? ¿Quieres ser perfecto? Guarda tu lengua del mal. Y Dios se manifestará de una manera poderosa en tu vida y en mi vida. Qué bendición, mi amada y mi amado. Saber que Dios cuida o tiene el cuidado para enseñarnos acerca de las palabras que salen de nuestra boca. Entonces decía yo con respecto a un psicólogo, no es necesario ser un psicólogo para entender, para saber qué hay en el corazón de las personas. Cuando tú te pones cuando te sientas y escuchas a alguien y comienza a quejarse, comienza a manifestar lo malo que tiene, entonces tú sabes que esta persona necesita sanidad interior. Es ahí donde nosotros entramos como consejeros, como predicadores, como maestros, enseñando a otros y diciéndoles, hey, el problema está en tu corazón y Jesús quiere cambiar tu corazón. Amén. Muy bien. Queremos ir al segundo tema que compete ahora en la epístola del apóstol Santiago, capítulo 3, del versículo 13 al versículo 18, vamos a leer. Este es el segundo tema, y es acerca de las dos sabidurías, la falsa
y la verdadera. Repito, del capítulo 3, verso 13 al 18, vamos a encontrar el segundo tema de hoy, y es las dos sabidurías, la falsa y la verdadera. Muy bien. Santiago ilustra en esta sección la diferencia entre la sabiduría de Dios y la sabiduría del hombre. Primero que todo, antes de examinar los versículos número 13 al 18, consideremos brevemente lo que la palabra de Dios dice acerca de la verdadera sabiduría. La sabiduría es uno de los temas principales del libro de Santiago, así como de toda la Escritura. El propósito de la Escritura es hacernos sabios para la salvación. Esto fue lo que le dijo el apóstol Pablo a Timoteo en 2 de Timoteo 3:15. Hay más de 500 referencias en la Escritura acerca del tema de la sabiduría y de ser sabio. Los primeros 9 versículos del libro de Proverbios son las enseñanzas del rey David hacia su hijo Salomón, las cuales preservó en su colección de proverbios. David, el hombre que conoció el corazón de Dios como muy pocos lo han logrado, continuamente inculcó a Salomón la importancia de la sabiduría. Él dijo en Proverbios capítulo 4, verso 7, sabiduría. Ante todo adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. La sabiduría es el asunto más importante. Si hacemos todo en la vida excepto obtener sabiduría, en realidad hemos fracasado y no hemos logrado nada. ¡Wow! ¿Qué está diciendo? ¿Que es malo tener una casa? ¿Qué está diciendo? ¿Que es malo comprarme un carro? ¿Qué está diciendo? ¿Que es malo ser dueño de qué sé yo cuántas cosas materiales? No. No es malo tener posesiones. No es malo tener plata, tener dinero. No es malo tener riquezas. No es malo. Siempre y cuando la sabiduría sea lo primero que estés buscando cada día en la presencia maravillosa del Señor. David enfatizó en el valor de la sabiduría. En Proverbios capítulo 8, verso 11, él dijo, porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se pueda desear no es de compararse con ella. El patriarca Job dijo, no se hará mención de coral ni de perlas. La sabiduría es mejor que las piedras preciosas. Job 28, 18. La sabiduría no tiene precio. La sabiduría nos llevará lejos. La sabiduría hará cosas grandes y poderosas en tu vida y en mi vida. La pregunta es, ¿quién está buscando sabiduría? ¿Dónde encuentro la sabiduría? ¿Cómo obtener la sabiduría? Es muy importante apreciar verdaderamente el valor de la sabiduría. Si en verdad deseamos la sabiduría y nuestras prioridades son correctas, continuamente estaremos pidiéndole al Señor que nos dé más y más y más sabiduría. La razón por la cual Salomón pidió sabiduría cuando el Señor le dijo que le diera cualquier cosa que él deseara, es que David continuamente inculcó a Salomón desde muy temprana edad el valor de la sabiduría. ¿Qué significa esto, mi amada y mi amado? Si hay hombres que están escuchando o están viendo en esta noche esta transmisión, qué impresionante, qué legado más glorioso y poderoso le puedes dejar a tus hijos. Si constantemente les estás diciendo, hay que leer la Biblia, hay que orar, hay que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Instruye al niño en su camino para que cuando fuere viejo no se aparte. Si continuamente estás inculcando esto en la vida de tus hijos, en la vida de tus pequeños, no dudes en que mañana lo primero que ellos harán será buscar la sabiduría, y por ende habrás hecho que tus hijos tengan el mayor tesoro que el ser humano pueda poseer.
Entonces te darás cuenta que tu hija, que tu hijo, que toda tu familia será de bendición. Serán bendecidos porque pusieron en primer lugar a Dios. Es muy importante apreciar verdaderamente entonces el valor de la sabiduría. En Primera de Reyes, capítulo 3, versos 5 al 12, encontramos las cosas que Salomón pidió. ¿Por qué las pidió? Que el deseo incesante de tener sabiduría esté continuamente en tu o en nuestro corazón, y la oración constante por recibir sabiduría esté en nuestros labios. Señor, dame sabiduría. Señor, necesito inteligencia. Señor, dime cómo encontrarla. Santiago, lo vamos a leer posteriormente, pero Santiago dice: quien esté falto de sabiduría, pídala a Dios, demándela a Dios, porque Dios es justo, Dios es un Padre bueno. Si le pides sabiduría, te la dará y te la dará sin reproche. La mejor definición de sabiduría es la habilidad dada por Dios para tomar las decisiones correctas y gobernar nuestra vida. ¿Quieres llevar una buena vida? ¿Quieres caminar por el buen sendero o el mejor camino? Pídele sabiduría a Dios. Entonces tendrás sabiduría para escoger al compañero de tu vida, la compañera de tu vida, tu esposa. Tendrás sabiduría para elegir un buen trabajo. Tendrás sabiduría para cómo comportarte, cómo caminar, cómo responder, qué hacer en la vida cuando la situación adversa llega, qué debo hacer, cómo debo hacer. La sabiduría te guiará por el buen camino. Entonces, la sabiduría entonces es la habilidad dada por Dios para tomar las decisiones correctas y gobernar nuestra vida apropiadamente. La palabra chokma, con K y con H al final, chokma, la palabra hebrea traducida como sabiduría, significa actuar o comportarse sabiamente. La sabiduría gobierna cada área de nuestras vidas. Sin sabiduría no sabremos cómo conducirnos de una forma que le agrade a Dios. La Escritura habla de muchos aspectos de la vida que son gobernados por la sabiduría. Para mencionar solo unos cuantos, incluimos estos que vamos a mencionar. Si tienes un lapicero ahí, qué bueno sería. Mira, perdóname, algunos dicen: es que usted habla muy rápido, pero trato de hablar rápido, pero claro, para que nos quede bien grabado el consejo de la palabra. Perdóname que voy un poquito rápido, pero es el asunto del tiempo y necesitamos aprender. Entonces, por eso es importante que prestes atención. Entonces, escucha esto. ¿Dónde se aplica la sabiduría? En la Biblia está escrito que se necesita sabiduría para sembrar. Isaías 28, del verso 23 al 29, está la sabiduría para sembrar. Estoy hablando de un agricultor o de gente que tenga que sembrar algún fruto, alguna planta, qué sé yo. 2, tejiendo o hilando. Se necesitaba sabiduría para tejer o para hilar. Esto lo encontramos en Éxodo 35, del 25 al 26. También se necesitaba sabiduría para hacer vestiduras. Éxodo 28, 3. Se necesita sabiduría ahora mismo para los asuntos de la casa. Proverbios capítulo 14, verso 1 y Proverbios 31, del verso 10 al verso 31. Se necesita sabiduría para gobernar un país, para gobernar una nación. Ezequiel capítulo 7, verso 25. Y se necesita sabiduría para tener pureza moral. Encontramos esto en Proverbios capítulo 7, del verso 4 al verso número 5. ¿Por qué te menciono esto? Porque la vida sobre esta tierra, para saber llevarla, para saber conducirnos, necesitamos la sabiduría de Dios. Por estos distintos ejemplos podemos ver que la sabiduría es el factor gobernante de la vida.
Gente de toda condición dependen de la sabiduría. No importa qué ocupación tengamos, si somos jóvenes, si somos viejos, o si somos ricos, o si somos pobres, todos necesitamos sabiduría para tener éxito. Ahora, escucha lo que dice Josué capítulo número 1, verso 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Te das cuenta de este tipo de sabiduría? Cuando tú escoges honrar a Dios, darle el tiempo a Dios, Dios te da sabiduría. Entonces, cuando la sabiduría llega a tu vida prospera y todas las cosas te salen bien. Entonces la gente va a poder decirte, hey, ¿y usted por qué habla así? Qué bonito habla, qué bonito aconseja. Oiga, ¿a usted le va bien en la vida? ¿Por qué será? Entonces tenemos una respuesta sabia para poder comenzar a darles el mensaje de la salvación. La sabiduría en realidad es algo más que solo la habilidad de tomar decisiones correctas. Es una forma de vida. Mira para qué sirven estos estudios. Para que tú, mi amada y mi amado, te puedas conducir en la vida y ser una persona sabia. Quiero poner como ejemplo a Davidcito, el sobrino de mi hermano Hugo Salazar. Ya no es Davidcito, es Davizote, es grandote. Es un muchacho que cada vez que hablo con él me decía, ahora me aprendí tal salmo, ahora me aprendí tal lectura de la palabra. Y hablándome de la Biblia constantemente, yo no dudo que así como este muchacho, así como Melody, así como niños a su temprana edad están metidos en la palabra, adquiriendo sabiduría, mañana no duda mujeres de bien para esta nación. Ese tipo de gente es la que necesita nuestro país. En verdad es muy triste que muchas personas tengan tanta ciencia, conocimiento y sabiduría en muchas áreas y aún así ellos no son gente sabia. Por ejemplo, consideremos a Salomón. El Señor le dio a Salomón gran sabiduría, más que a cualquier hombre que jamás vivió, con excepción del Señor Jesucristo. Salomón comprendía muchos secretos y misterios de la vida y dio su sabio consejo a otros. Aún así, en su vida personal, él no fue un hombre sabio. Salomón no gobernó los asuntos de su propia vida con sabiduría. Al final de su vida, él se volvió un rey viejo y necio que no admitía consejos. Quiero que veamos Eclesiastés capítulo 4 y versículo número 3. Porque aquí vamos a ver algo precioso. Eclesiastés capítulo número 4 y versículo número 3. Y dice la palabra del Señor. Feliz que unos y al otros, dice al que no ha sido aún, que no ha visto las malas obras que debajo del sol se hacen. Verso 3. Y tuve por más feliz que unos y otros al que no ha sido aún, que no ha visto las malas obras que debajo del sol se hacen. Entonces, Salomón tuvo tanta sabiduría, pero al final toda su ciencia y sabiduría no fueron de beneficio para su propia vida, aunque fue un rey que tuvo mucha sabiduría, pero al final ya empezó a fallar. Entonces, muchos de nosotros rogamos a Dios sabiduría, pero para gobernar nuestra vida completa hasta el final de nuestros días. La sabiduría nos preservará y guardará en los caminos de Dios. Proverbios 2, del verso 10 al 12 dice, cuando la sabiduría entrar en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia para librarte del mal camino, de los hombres que hablan perversidades. La sabiduría nos preservará de caer en pecado.
Proverbios 3, 21 al 23, especialmente del pecado del adulterio. Entonces, la palabra de Dios enfatiza una y otra vez que el temor del Señor está ligado intrínsecamente en la sabiduría. Proverbios 1:7 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Es un pasaje de la Biblia, el preferido para mi esposa. Cada vez que habla con mi nieta que está muy lejos, le vive repitiendo esta palabra. Y cuando mis hijos iban a ir a estudiar en la puerta de la casa les decía, repitan conmigo, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Y los tenía chinos con ese verso de la palabra. Pero esa palabra los preservó. Esa palabra los hizo temer a Dios. Hoy son hijos de Dios, ministros de Dios. Entonces, bien importante la sabiduría. La parte principal y esencial de la sabiduría es el temor a Jehová. En Deuteronomios capítulo número 4, versos 5 al 6, Moisés dijo al pueblo de Dios, mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis, para tomar posesión de ella. Guardadlos, pues, y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos esos estatutos y dirán, ciertamente, pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. ¿Cómo debieran de calificar a los hijos e hijas de Dios como hombres y mujeres sabias y sabios? ¿Cómo nos conocen? ¿Como sabios o como necios? Que no nos tenga que pasar el cargar una Biblia y como decía alguien, Cristo en el pecho y el diablo en los hechos. Así decía un refrán por allá en el mundo. Cristo en el pecho y el diablo en los hechos. Que no nos tenga que pasar esto. Mi amada y mi amado, tú y yo tenemos una palabra que nos guía, una palabra que nos conduce, una palabra que nos enseña para que el día de mañana nuestros hijos imiten lo que nosotros hacemos. La sabiduría no tiene nada que ver con la psicología o con el entendimiento de principio o cualquier otra cosa de esa naturaleza. Es la sabiduría del hombre, la sabiduría es la sabiduría del hombre, la sabiduría de Dios es la habilidad de hacer lo que es correcto a su vista, guardar sus mandamientos y caminar en el temor del Señor todos los días de nuestra vida. Esto nos lleva a preguntarnos lo siguiente: ¿de dónde viene la sabiduría? Esta es la misma pregunta que hizo Job. ¿Dónde se hallará la sabiduría? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? Job 28:12. Este libro le corresponde a mi hermano Hugo y lo vamos a disfrutar cuando lo esté predicando, enseñando. Proverbios 2:6 nos da la respuesta claramente a esta antigua pregunta. Porque Jehová, oiga, a todo aquel que pregunta, ¿dónde encuentro sabiduría? ¿Dónde hallo la sabiduría? Entonces, la sabiduría es dada por Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. ¿Qué le parece? Solamente de él procede la sabiduría. Así nos damos cuenta que la sabiduría proviene de Dios. Sin embargo, esto nos lleva a otra pregunta importante. ¿Quién recibe sabiduría? ¿A quién da el Señor sabiduría? Eclesiastés 2:26 explícitamente nos dice quién recibe sabiduría. Porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría
ciencia y gozo, mas al pecador le da el trabajo de recoger y amontonar. ¿Qué le parece? Dios da la sabiduría a aquellos que son agradables a sus ojos. Existe una verdad evidente en la vida acerca de la cual el Señor Jesús habla en Mateo capítulo 25 y versículo número 29, porque a todo el que tiene le será dado y tendrá en abundancia, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Este es un principio inmutable de la palabra de Dios y de la vida en general. Aquel que tiene engendra más, el que no tiene pierde incluso lo poco que tiene. Vamos a ir terminando ya casi. Uno de los propósitos principales de la iglesia, como fue la intención original de Dios para la nación de Israel, es manifestar la sabiduría de Dios. ¿Qué le parece? Vamos al verso 13 del capítulo número 3, ya vamos terminando. Versículo número 13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Santiago hace la pregunta, ¿quién es un hombre sabio? La respuesta es aquel cuya conducta muestra que tiene sabiduría. La versión de Reina Valera actualizada dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Que demuestre por su buena conducta sus obras en la mansedumbre de la sabiduría. Como ya dijimos, es posible poseer gran ciencia, conocimiento y sabiduría y aún así no ser una persona sabia. Una persona sabia es aquella que camina en sabiduría y cuyas obras están enraizadas en la mansedumbre y la sabiduría. Vamos al verso número 14 y hasta el verso 16. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría, vea esta sabiduría, esta es la maligna. Esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. O sea que nos está haciendo la diferencia entre la sabiduría que viene de lo alto y la sabiduría que es animal, terrenal, diabólica. Es aquella que la gente se jacta de tener. Y dice, oh no, yo tengo tantos o cuantos títulos. Pero cuando hablan como gente necia, como gente insensata, maltratando y maldiciendo a medio mundo. ¿De qué sirve tener tanto título y ser graduado de esto, de esto y de esto? Y no estamos en contra de los que estudian, pero estamos en contra de que estudian. ¿Para qué? Para maltratar, para dañar, para ofender. No es así. Santiago contrasta la sabiduría de este mundo con la sabiduría de Dios. Básicamente la diferencia entre las dos sabidurías puede ser comprendida por el deseo que la motiva. La sabiduría de este mundo busca conquistar para uno mismo a través de medios engañosos. La sabiduría celestial busca conquistar para Dios a través de la pureza del corazón. Quiero repetir esto porque vale la pena. La sabiduría de este mundo busca conquistar para uno mismo. Es que yo me lo gané, es que yo puedo, es que yo tengo porque yo trabajé, es por mi entendimiento, es por mi conocimiento, es por mi estudio. Así se jacta la gente. Entonces la sabiduría de este mundo busca conquistar para uno mismo a través de medios engañosos. La sabiduría celestial busca conquistar para Dios a través de la pureza del corazón. Y terminamos con las 7 columnas de la sabiduría. Repito, terminamos este capítulo número 3 con las 7 columnas de la sabiduría. Verso número 17. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, después amable, después benigna, después llena de misericordia, después
llena de buenos frutos. Y luego, sin incertidumbre ni hipocresía. 7. Las 7 columnas de la sabiduría. En Proverbios capítulo 9, verso 1, se nos presentan entonces las 7 columnas de la sabiduría. La sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas. Vea esto, interesante. El significado de los 7 pilares de la sabiduría es revelado en Santiago capítulo 3, verso 17, donde los 7 atributos de la naturaleza de la sabiduría son enumerados. Dice, pero la sabiduría que es de lo alto. Vea cómo es la sabiduría de lo alto entonces. Es pura, santa. Esta es sabiduría pura. Después es pacífica. Por eso, ¿te acuerdas que acabamos de hablar de no maltratar, de no dañar, de no ofender? Porque la sabiduría no solo es pura, es pacífica, es amable, es benigna, llena de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Ahora queremos revisar estos 7 aspectos de la naturaleza de la sabiduría. La palabra pura, esta palabra habla de ser puro y limpio. 2. La palabra pacífica, la raíz de la palabra paz, tanto en hebreo como en griego, es unidad o integridad. 3. Amable, la palabra griega epeikes, con K, traducida como amable, en la Biblia Reina Valera, dice ternura. En la versión inglesa King James también puede ser traducida como dulce sensatez. Significa toque amable. 4. Flexible para suplicar. Esto también puede significar sumiso. Esta virtud puede ser mejor descrita como saber cuándo ceder y cuándo no. Luego tenemos lleno de misericordia y buenas obras o frutos. La misericordia es la mayor revelación de Dios. 6. Sin preferencia. Esto significa tratar a todos con el mismo respeto y preocupación. ¿Qué le parece? Y número 7. Sin hipocresía. Hipocresía en el griego significa literalmente un actor. No es real. Es ficticio, tiene una máscara. La palabra hipocresía en el griego significa literalmente un actor. Alguien que pretende o engaña. Mi amada y mi amado, tú y yo tenemos que ser veraces, puros, de verdad. Y no que tengan que decir, para ser como ella, como él, mejor no quiero ser cristiano. Versículo número 18. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. La justicia y la paz siempre están unidos. Entonces, estas son las 7 columnas de la sabiduría sobre las cuales se construye una casa. ¡Wow! Mi amada y mi amado. Yo no sé qué tanto nos haga falta en la vida. No sé cuánto debemos aprender todavía. Yo soy, y déjame abrirte mi corazón, yo soy de las personas que continuamente está buscando en el corazón de Dios, en su palabra. Señor, enséñame, guíame. Señor, quiero ser un ejemplo. Queremos dejar un legado, queremos dejar algo que pueda bendecir a los demás. Y gracias a los hermanos que nos toman en cuenta para poder impartir, para poder enseñar algo de lo que Dios nos ha dado. Pero esto significa que a nosotros mismos Dios nos está hablando. Hoy quiero hacer una oración muy especial. Hemos orado por aquellos que no tienen a Cristo en su corazón. Hemos orado por aquellos que se apartaron del Señor. Pero hoy siento fuertemente en mi corazón orar por mis hermanas y mis hermanos
especialmente aquellos que están en sintonía, aquellos que están ahora conectados. ¿Cuánto nos hace falta? No lo sé, Dios lo sabe. Si alguien conoce el corazón es Dios. Yo no puedo juzgarte, yo no puedo condenarte, pero algo puedo decirte con mucha seguridad. La palabra de Dios, dice Hebreos 4:12 me parece. La palabra de Dios es como espada de doble filo que penetra hasta partir el alma, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Cómo Dios te habló? No lo sé. ¿Cómo Dios me habla? Sí lo sé. Cada uno sabe cuánto o cómo Dios nos habló. Yo quiero hacerte una invitación para que podamos orar en esta noche. Y si tú tienes falta de sabiduría, pídela a Dios. Dios es un buen padre que quiere darte sabiduría. Mira, que cuando salgas de tu casa, sepas hablar, sepas edificar, sepas construir y no destruir. Que destruyan otros, aquellos que no tienen conocimiento de Dios, pero tú y yo somos de bendición. Así es que vamos a hacer una oración ahora por todo aquel que quiera guardar su boca, guardar su lengua y pedirle a Dios sabiduría. Y que Dios nos siga hablando en el libro de Santiago para la gloria de su nombre. Inclina tu rostro ahí donde estás. Padre, muchas gracias en esta maravillosa noche. Gracias por el consejo de tu palabra. Gracias por tu misericordia, por tu bondad, por tu fidelidad. Señor, hoy has hablado a lo profundo de nuestro corazón. Has hablado a nuestra vida tan claramente, Señor. Has hecho, Señor, que algo suceda dentro de nosotros. Y es redarguirnos de todo aquello malo que hemos hecho, de todo aquello malo que hemos pensado, de todo aquello malo que hemos dicho. Ofendimos, sí ofendemos. Perdónanos, Señor, en el nombre de Jesús. Pero de aquí en adelante yo quiero ser, como dice tu palabra, oidor y hacedor, no oidor olvidadizo. Quiero guardar y atesorar tu palabra, pero no solo eso, Señor, sino ponerla en práctica para la gloria de tu nombre. Muchas gracias. Yo bendigo a cada hermana y hermano que hoy, Señor, se conectaron, que se conectarán posteriormente a cualquier hora del día o de la noche. Yo los bendigo en el nombre de Jesús y declaro una palabra de bendición sobre ellos, sobre sus familias, sobre sus negocios, sobre sus trabajos, sus hogares, sus hijos, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor. Amén y amén. Dios te bendiga. Muchas gracias. Nos seguimos viendo y sigamos disfrutando y sigamos aprendiendo de esas enseñanzas maravillosas que Dios ha puesto en el corazón de los siervos que se puedan impartir. Y si tú quieres unirte a este grupo conociendo más de Dios, hazlo. No lo dudes, porque creo que será de bendición para tu vida y el tiempo no lo habrás perdido. Te lo puedo garantizar. En el nombre de Jesús, Dios te bendiga.